Bueno, esperamos 2 minutos y empezamos. Bueno, ahí vamos a ver ya el último tema, que es justamente sobre la ergometría. Y antes de empezar con la ergometría, que en realidad es un electrocardiograma, pero con una prueba de esfuerzo, o sea, es un estudio más complejo del electrocardiograma. Recuerden que el electrocardiograma es el estudio del corazón por medio de electrodos, de la actividad eléctrica del corazón, por medio de electrodos que se colocan en la piel y que se realiza en condición de reposo. Entonces, la primera gran diferencia es que la ergometría es un estudio también de la actividad eléctrica del corazón, pero en condición de esfuerzo, o lo que se llama un apremio. Se le dice un apremio porque ese apremio, ese estrés, ese medio de estresar al corazón va a ser ya sea por medio de un ejercicio o por medio de determinados fármacos. Entonces, es un electrocardiograma más complejo, pero con un estrés. Y ese estrés puede ser por medio físico, o sea, un ejercicio, que puede ser en bicicleta o en cinta, o si no, por determinados fármacos que van a provocar en principio el mismo efecto que genera el ejercicio en el organismo. Entonces, lo primero que vamos a repasar es qué sucede o qué cambios suceden en el cuerpo cuando se realiza este estrés que está dado por el ejercicio. Entonces lo que sucede es que durante este tipo de estrés hay una mayor demanda metabólica para, digamos, del organismo, sobre todo hacia esas zonas que están comprometidas en el estrés, ¿sí? Principalmente los músculos esqueléticos. Con lo cual, el gasto cardíaco se tiene que y el gasto metabólico se tiene que aumentar. Va a aumentar el gasto cardíaco, el gasto metabólico y por lo tanto el consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno y el gasto metabólico. Por lo tanto, el organismo tiene que poner en juego, ¿sí? Cambios o determinados procesos que posibiliten que esté más disponible, o sea, que aumente la oferta de oxígeno y de nutrientes, o sea, metabolitos, para que el corazón pueda, en principio, bombear más sangre y esos nutrientes y esos metabolitos y el oxígeno estén disponibles para los músculos esqueléticos para que se pueda generar todo ese esfuerzo. Y para eso se ponen en juego un montón de mecanismos y va a haber un montón de cambios con respecto a la situación de reposo desde el punto de vista fisiológico. Entonces, por ejemplo, lo que sucede es que obviamente va a aumentar muchísimo el consumo del oxígeno para poder, digamos, quemar esos metabolitos y generar el ATP, que va a ser la fuente primaria de energía para los músculos esqueléticos. Ese consumo de oxígeno va a ser un parámetro muy importante en lo que es las ergometrías, que digamos en las ergometrías a nivel clínico y sobre todo en las que vamos a participar nosotros como técnicos, ese parámetro no se puede medir en forma directa. O sea, si nosotros quisiéramos medir el consumo de oxígeno en forma directa, deberíamos tener, por ejemplo, muestras de sangre o muestras por lo menos de la respiración. O sea, alguna forma de medir los gases, pero eso es demasiado complejo para, digamos, para lo que hacemos nosotros. De todos modos, vamos a ver que hay una forma de cuantificar en forma indirecta ese consumo de oxígeno, porque es un indicador muy importante del gasto cardíaco que se está haciendo, el gasto metabólico y por lo tanto el gasto cardíaco. Con lo cual, este tipo de parámetros nos va a indicar bastante, en forma muy precisa, si
el sistema cardiovascular y fundamentalmente el corazón está funcionando correctamente para poder suplir, ¿sí?, esa demanda metabólica que el cuerpo le está imponiendo. O sea, si el corazón está funcionando correctamente, entonces va a estar listo para suplir esa demanda. En principio, esta variable, que es la que uno pretende medir, ¿sí?, para evaluar de qué manera se está, digamos, la oferta del corazón es suficiente para suplir esa demanda, como dijimos anteriormente, es el consumo de oxígeno, que es, digamos, está simbolizado por VO2, que es la cantidad básicamente de volumen de oxígeno consumido, y va a ser proporcional a la frecuencia cardíaca por el gasto sistólico y la diferencia arteriovenosa entre el oxígeno, eh, digamos, la presión parcial de oxígeno que hay entre las arterias, o la diferencia que hay entre la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que está en las arterias. Bueno, la frecuencia cardíaca es fácil de estimar. El gasto sistólico, en principio, es equivalente al volumen sistólico, se podría estimar por imágenes. Lo más difícil de estimar para obtener este valor es justamente la cantidad o la diferencia o la disponibilidad de oxígeno en la sangre arteriovenosa. Por eso es tan difícil obtener en forma directa este parámetro. Pero vamos a ver que cuando uno hace ejercicio, tenemos métricas o índices que son equivalentes a esto, que seguramente van a estar familiarizados porque tampoco es que son muy distintos a los que ya conocen. Entonces, acá se ve un cuadrito en el cual nos muestra qué es lo que sucede cuando el organismo entra en ejercicio. Como dijimos anteriormente, aumenta la demanda de metabolitos porque necesita energía y eso va a repercutir, eso genera, ¿sí?, que se tenga que aumentar la oferta. La oferta de que, bueno, de oxígeno y de esos metabolitos. Y eso trae como consecuencia un aumento del gasto cardíaco, ¿sí?, y de un montón de mecanismos que aumenten la disponibilidad de oxígeno, de modo tal que se pueda extraer, ¿sí?, digamos, que los tejidos puedan extraer más oxígeno de las arterias y, mejor dicho, de los capilares, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos, en principio, se generan por una especie de activación simpática que va a actuar, por ejemplo, a nivel, sí, del sistema cardiovascular y en principio se va a actuar, por ejemplo, a nivel nervioso y a nivel también vascular. Para que aumente el gasto cardíaco, es decir, para que aumente la disponibilidad, sí, de sangre, por lo tanto tiene que aumentar el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre eyectada en la sístole. Bueno, va a aumentar la frecuencia cardíaca, que eso va a estar dado por un aumento del tono simpático, es decir, por la activación simpática. O sea, recuerden que tenemos dos sistemas, un sistema nervioso periférico parasimpático y otro simpático. El simpático es el activador, el parasimpático es el que relaja. Y justamente en el ejercicio se van a activar desde el punto de vista cardiovascular y todo lo que es los músculos esqueléticos. Y se va a tratar de inhibir todo aquello a nivel nervioso y a nivel también vascular, todo lo que son las vísceras. De modo tal que se aumente la disponibilidad de la sangre, ¿sí?, y la contracción de los músculos, pero a nivel cardiovascular y a nivel de los músculos periféricos, los músculos esqueléticos. Entonces lo que va a suceder es que se va a activar de vuelta, por medio del sistema simpático, la capacidad de contraerse y de latir del corazón, pero se va a inhibir, ¿sí?, a nivel del tono simpático, o sea, del nervio, de los nervios vinculados, por ejemplo, al nervio vago, se va a inhibir a nivel de las vísceras para que no haya la menor cantidad de consumo de oxígeno en las vísceras, o sea, al nivel del estómago, etcétera, de los intestinos.
Y lo mismo va a pasar con el flujo sanguíneo, va a ver mayor flujo coronario, o sea, mayor flujo en las coronarias, mayor disponibilidad de sangre para el tejido cardíaco y menor disponibilidad de sangre para las vísceras y mayor disponibilidad de sangre para los músculos esqueléticos. Con lo cual también va a aumentar el volumen diastólico y la contractibilidad, o sea, va a aumentar el llenado ventricular, va a aumentar el vaciado ventricular, porque no me sirve que se llene solamente, y para eso tiene que aumentar la contractilidad. Bueno, todo eso implica el gasto cardíaco. Que haya mayor disponibilidad de oxígeno, o sea, mayor diferencia entre lo que es la sangre oxigenada y desoxigenada, eh, va a ocurrir varios cambios, sobre todo a nivel de la hemoglobina, es decir, la hemoglobina va a aumentar su afinidad. En principio, por el oxígeno, cuando pasa por el sistema respiratorio, va a disminuir su afinidad por el oxígeno cuando pasa por el resto de los tejidos, de modo tal que aumente de extracción del oxígeno. O sea, básicamente va, a ver, la hemoglobina lo que le sucede es que sufre cambios de modo tal que aumente, que sea más fácil para los tejidos extraer este oxígeno de los glóbulos rojos. Y de vuelta, se redistribuye el gasto. Como dijimos anteriormente, hay vasoconstricción en todo lo que son las vísceras, de modo tal que disminuye el flujo sanguíneo sobre el estómago, sobre los intestinos y aumenta el flujo sanguíneo sobre el músculo cardíaco y los músculos esqueléticos, que son los que van a realizar el estrés. Como ese estrés físico se puede, digamos, confundir con otro tipo de estrés, ustedes justamente cuando tienen estrés es que sienten la vasoconstricción esplácnica, que es el típico cuando tienen estrés le duele el estómago, porque básicamente lo que está sucediendo es que hay una disminución del flujo sanguíneo hacia esos órganos. Por eso es que sienten malestar. Entonces, el efecto es el mismo por más que estén sufriendo otro tipo de estrés, no el estrés físico, pero es lo que sucede. Entonces, todos estos mecanismos están hechos para que tanto el corazón como los músculos esqueléticos tengan mayor disponibilidad, ¿sí?, de oxígeno y de nutrientes. Bueno, entonces, en condiciones normales, si las arterias coronarias funcionan bien, si el corazón funciona bien, si no hay ninguna obstrucción de las arterias coronarias, si no hay ningún problema eléctrico del corazón, digamos que ante una demanda que sería lógica, o sea, a la que estamos acostumbrados, es decir, ante un súbito aumento de la demanda debido a un ejercicio que tenemos que realizar, al cual podemos realizarlo, o ante una situación, por ejemplo, de escape, o digamos, todo cambio que no sea reposo, entonces el corazón tiene que estar listo para poder digamos, suplir esa demanda, ese aumento de los requerimientos metabólicos. Pero digamos que todos estos mecanismos empiezan a ser insuficientes cuando, ante un aumento de la demanda, ante una situación de estrés, digamos, esta oferta es insuficiente porque, por ejemplo, tenemos algo que ya vimos anteriormente, que puede ser una isquemia, es decir, la interrupción o la disminución del flujo sanguíneo. Entonces, cuando por algún motivo tenemos disminución del flujo sanguíneo sobre las arterias coronarias o las arterias coronarias, bueno, entonces se ve comprometido esa capacidad del corazón de suplir esa demanda. Entonces, lo que sucede, ¿sí?, a nivel de las coronarias es que se compromete la resistencia de las coronarias aumenta, la presión diastólica también aumenta, ¿sí?, con lo cual aumenta la tensión parietal, es decir, el corazón de alguna forma trata de mantener el flujo necesario como para suplir esa demanda. Y bueno, al ser insuficiente, obviamente va a repercutir sobre estos parámetros. La frecuencia cardíaca va a aumentar porque requiere, digamos, tratar de compensar la caída de la oferta.
la contractibilidad va a disminuir porque tiene menos fuerza, y la tensión parietal va a aumentar porque, digamos, trata de compensar por mayor tensión. Y se van a comprometer las presiones y los volúmenes de los ventrículos. Es decir, tenemos varias formas de medir la consecuencia de tener una disminución del flujo coronario que hace que la oferta sea menor a la demanda requerida. En particular, si bien todo lo que estamos hablando acá son cuestiones metabólicas y más vasculares, todo esto va a tener un efecto sobre la actividad eléctrica del corazón. Entonces, lo podemos detectar con esta prueba que se llama ergometría, que nosotros no estamos midiendo directamente los volúmenes, pero sí vamos a estar midiendo obviamente la actividad eléctrica y después, como es algo, digamos, metabólico, pero tenemos que ir controlando, el cardiólogo tiene que ir controlando ese, digamos, determinados signos y vitales y determinadas variables. Entonces, sí se va a medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, en la ergometría es mucho más completo que el electrocardiograma, porque primero estamos estudiando el corazón por medio de un estresor, con lo cual podemos poner en evidencia qué sucede al corazón cuando el flujo sanguíneo está comprometido y por lo tanto la oferta ya no puede suplir a la demanda. Y después estamos midiendo también estas variables más fisiológicas como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, con toda esa información uno ya tiene mayor, una mayor idea de lo que está sucediendo a nivel metabólico. Este esquema está muy bueno, de uno de los libros que les pasé, y entonces nos indica el vínculo entre lo que sucede en forma vascular y metabólica y su vínculo con el electrocardiograma. Entonces, acá lo que vemos es una isquemia, una lesión, y acá lo que vemos es, digamos, una situación normal. El paciente puede ser el mismo paciente, o sea, pero en dos situaciones distintas. Y es la razón por la cual nosotros hacemos la ergometría y es la razón por la cual usamos la ergometría para hacer imágenes. Y esta va a ser la razón por la cual a esas imágenes hay que hacerla tanto en reposo como en esfuerzo. Que si hacemos solamente en reposo, ¿sí? Nos vamos a quedar cortos y no podemos detectar este tipo de patología que son las isquemias. Entonces lo que estamos viendo acá es la sección transversal, ¿sí? De un miocardio. Todo esto es el miocardio. Este es el epicardio, es afuera, y esto es el endocardio. O sea, esta es la cavidad ventricular. Entonces, esta es una sección, ¿sí? De todo el miocardio, para que se vea bien el grosor de la pared. Sobre el epicardio tenemos la arteria coronaria que lo está irrigando y da ramitas a todo el miocardio, toda la gran masa cardíaca, hasta llegar al endocardio. Bueno, tiene una presión de irrigación, ¿sí? Las coronarias sobre el epicardio, que es más o menos 80 miligramos de mercurio, en una situación de reposo. Mientras que a fin de diástole, que es cuando el corazón está relajado, digamos, pero está también lleno, en el endocardio tiene bastante menos. Fíjense que hay de 5 a 10 miligramos de mercurio. O sea, básicamente, más allá de los números, lo que significa acá es que en situación de reposo y situación normal, o sea, acá no hay ningún tipo de lesión ni nada, o al menos no es evidente. En esta situación, la cantidad de demanda metabólica que tiene el organismo puede ser suplida por el corazón. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace gracias a que este corazón se puede contraer, pero se puede contraer porque la sangre viene por las arterias coronarias y la diferencia que hay, este gradiente de presión, hace que las coronarias desde el epicardio pueda perfundir, o sea, pueda irrigar, pueda llenar de sangre toda la masa del miocardio y también el endocardio.
Entonces la sangre va a ir en este sentido, gracias a esta diferencia de presión. Entonces, en este caso, que no tiene mucha demanda metabólica del corazón, bueno, lo puede cumplir, digamos, perfectamente. Ahora, cuando al mismo corazón se lo estresa, se pone en evidencia, ¿sí? Que hay una isquemia. Entonces, al haber esa isquemia, la presión cae sobre la presión de irrigación de la coronaria, cae. Entonces, ya hay menos gradiente. Cuando antes había un gradiente de 70 miligramos de mercurio, acá va a haber menos, porque baja la presión sobre el epicardio. Y la presión del endocardio aumenta, ¿sí? Porque al estar en estrés acá, encima que tiene menor irrigación, tiene que hacer más fuerza todavía. Tiene que llenarse más para compensar la falta de, digamos, de flujo que está mandando y la falta de fuerza para contraerse. Con lo cual cae la presión de irrigación, se irriga menos, y si yo tendría una especie de contraste o tintura o material reactivo para visualizar esto, yo lo que voy a evidenciar en este lado, en esta zona, es la falta de irrigación, que hay un déficit de irrigación. Y ese déficit de irrigación es el responsable de que después se caigan determinados parámetros que me indican que la oferta es menor a la demanda requerida. Por ejemplo, menos contractibilidad, menos volumen eyectado, menos fracción de eyección ventricular izquierda, que es lo que vimos en la primera clase. Y eso se ve reflejado en el electrocardiograma, porque acá ya se ve cuando hay una lesión o una isquemia, como vimos en las clases pasadas. Esto se va a visualizar como una alteración en el registro eléctrico, porque ya esta zona no se va ni despolarizar ni repolarizar de la misma forma que se despolarizan y repolarizan estas zonas. O sea, se va a alterar el registro eléctrico. Entonces, como consecuencia de lo que pasa vascularmente y bioquímicamente, nosotros vamos a estar midiendo con este método ese registro. Pero solamente va a ser evidente esta lesión o isquemia, va a ser evidente en el esfuerzo, no en el reposo. Y es evidente en el esfuerzo y no en el reposo porque el requerimiento es mayor, el requerimiento metabólico es mayor. En el reposo puede haber una obstrucción de hasta un 80% en el vaso, pero la cantidad de flujo que se necesita es suficiente, incluso con esa obstrucción, y el corazón lo puede suplir bien, por eso no es evidente. Entonces se hace evidente cuando la oferta no puede suplir a la demanda, que aumentó muchísimo en el esfuerzo. Entonces, para eso se hace la ergometría. Para que por medio de un registro eléctrico, o sea, lo que vemos es esto en la ergometría, no esto. Cuando uno le genera un estrés al paciente, se pueda poner en evidencia esa disminución de la oferta ante una demanda mayor. ¿Me entendieron? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Algo? Bueno, entonces, seguimos. No por ahora mismo. Bueno, vamos a algunas definiciones más generales. Entonces, la prueba tiene las siglas de PEG, ¿sí? O sea, si alguna orden ustedes ven dice PEG, porque, no sé, el paciente tiene dolor de pecho, o porque se hace un electro de control, el electrocardiograma normal que ustedes están analizando, y dice, bueno, salió algo, qué sé yo. Entonces, el cardiólogo no le va a decir mucho para no se preocupen, pero le dice, bueno, hacete, le da la orden y dice, prueba ergométrica graduada o PEG, para que ustedes sepan. Bueno, es el paso siguiente al electrocardiograma, ¿sí? Pero ya es una prueba bastante más compleja. ¿Por qué se hace en ejercicio? ¿Sí? O sea, es el mismo registro,
pero en ejercicio, con lo cual dura más y tiene mayor complejidad. Bueno, esto es lo que vimos anteriormente, es el electrocardiograma, pero se hace con una premia. Ese ejercicio puede ser es un ejercicio físico o si no, la premia farmacológica. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, seguramente la principal indicación es cuando hay enfermedad, se sospecha de enfermedad coronaria. O sea, paciente que tiene dolor de pecho y hace un electrocardiograma y bueno, sale algo que podría ser un patrón de isquemia, un patrón de lesión, o quizás no sale nada porque, digamos, de vuelta, el electrocardiograma se hace en reposo, entonces no es lo suficientemente sensible para detectar eso, pero el paciente tiene factores de riesgo. Por ejemplo, ya tiene cierta edad, tiene una vida muy sedentaria, tiene sobrepeso, tiene diabetes, etc. Bueno, lo que ustedes ya conocen, niveles altos de colesterol, etc. Que lo llama pacientes de riesgo. E incluso cuando son pacientes de riesgo y no tienen síntomas, o sea, son pacientes de riesgo, tienen síntomas con más razón. Bueno, pueden no tener síntomas. Y el tema de los síntomas también es muy subjetivo, o sea, para pacientes a veces no es nada un dolorcito y cuando en realidad significa algo, y para otros sí es mucho. Y una indicación muy común es que le mandan a hacer una ergometría para realizar, antes de realizar el deporte, antes de ir a un gimnasio, porque justamente es una prueba mucho más sensible que el electro. El electro es una buena prueba, pero de vuelta, al no estar en esfuerzo, no se puede poner en evidencia lo que es la isquemia. Solo se pondría en evidencia si la obstrucción de los vasos es mayor al 80%, tiene más de un vaso obstruido, etc. Y luego sí, ya cuando hay enfermedad coronaria, o sea, cuando hubo infarto previo, entonces se tiene que estudiar al paciente cómo evoluciona y después cuando se tiene que controlar al paciente que está bajo tratamiento, cuando se está estabilizando después de una isquemia aguda, cuando está bajo rehabilitación cardiovascular, o sea, ya pacientes cardíacos que tienen que hacerse un control cada tanto. Y también para evaluar el compromiso que generan ciertas patologías que no son isquémicas, o sea, que no se trata de que hay un vaso obstruido, sino de otro tipo, por ejemplo, enfermedades valvulares, como estenosis mitral, estenosis o sea, que digamos, las válvulas se estén tapando, disminuyendo su radio, ¿sí? O, digamos, insuficiencia, es decir, que no estén funcionando correctamente. También cuando hay hipertensión arterial, para ver, digamos, cuál es el compromiso sobre la función cardíaca de la hipertensión. Y bueno, aquellos pacientes que ya están derivando en una insuficiencia cardíaca o pacientes con marcapasos para evaluar su funcionalidad, o sea, si ese trastorno eléctrico, o sea, si para evaluar si el trastorno en la función eléctrica, o esos pacientes que tienen arritmias, tiene alguna consecuencia sobre digamos, el mecanismo de bomba, o sea, sobre la función cardíaca en general. Como toda prueba diagnóstica, y sobre todo es una prueba más compleja que el electrocardiograma, y vamos a considerarla como una prueba de cierto riesgo, porque dependiendo del paciente, o sea, una cosa es un paciente que en principio no tiene mucho y que por ahí tiene sospecha, pero otra cosa es un paciente que ya tiene enfermedad cardíaca. Incluso se hace a pacientes que para control, después de haber sufrido intervención en varias de las arterias, a pacientes que tienen varios stents, porque se les taparon varias arterias. Bueno, esos pacientes hay que tener cuidado con este tipo de estudios, los cardiólogos lo saben bien, porque se lo está sometiendo a un estrés. Entonces, todo paciente cardíaco que se le somete a un estrés tiene un cierto riesgo. El riesgo es bajo, pero que existe, existe. Puede haber pacientes que son inestables, ¿sí? Recuerden que, digamos, cuando son pacientes que han sufrido infartos, que han sufrido enfermedad de varias arterias coronarias, que pacientes que tienen ya insuficiencia cardíaca,
el estrés puede estar parcialmente contraindicado o estar ahí, digamos, ¿no? Entonces, es una prueba de riesgo. Y va a depender, obviamente, del grado de deterioro que tenga el paciente. Y tiene contraindicaciones que son absolutas, es decir, al paciente no se las puede hacer. Entonces, aquellos pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio reciente, no se lo puede hacer hasta que se estabilice, que pasen algunas semanas. Igualmente, aquellos pacientes que han tenido un evento de isquemia aguda. Pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca y no están compensados, es decir, que ya tienen un deterioro del corazón importante. Aquellos pacientes con miocarditis aguda, que es, digamos, lo que es infecciones del corazón. Cuando tiene estenosis aórtica severa, es decir, un achicamiento digamos, de lo que es las válvulas. Cuando tienen taquicardias ventriculares, o sea, que tienen una buena probabilidad de desarrollar una taquicardia ventricular durante el esfuerzo, eso puede ser muy peligroso, porque, bueno, se pueden desmayar y también puede generar asistolia. Pacientes con endocarditis bacteriana, que son también infecciones. Tromboembolismo pulmonar, porque justamente, primero por la cuestión pulmonar y segundo porque también los trompos se pueden mover. Y si tienen otro tipo de problemas respiratorios, como insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Porque recuerden que es un ejercicio, así como anemia. Y después hay contraindicaciones que son relativas, porque, digamos, para eso la prueba justamente para evaluar, por ejemplo, la lesión de tronco coronario quiere decir que el paciente tiene enfermedad de 3 vasos, por ejemplo. Una lesión en el tronco, que es donde nacen las coronarias. Bueno, si el paciente está descompensado, sí, digamos, es una contraindicación. Después, si el paciente está bien, bueno, hay que evaluar qué tanto ejercicio puede realizar. Porque ya estos pacientes, uno lo que quiere ver es el pronóstico, o si se puede hacer algo más, ¿no? Cómo mantenerlo al paciente. Entonces, hay que evaluar si vale la pena o cuál es el mejor apremio para ese tipo de pacientes. Luego, los impedimentos físico o mental, sobre todo el impedimento físico, eso nos va a condicionar qué tipo de estrés va a ser. Entonces, si tiene un impedimento físico importante, bueno, obviamente no puede hacer ejercicio, pero se puede optar por utilizar un apremio farmacológico. Lo mismo que si tiene un impedimento mental, es decir, si no comprende instrucciones para realizar, por ejemplo, una bicicleta o subirse a una cinta. Cuando hay bloqueos de auriculoventriculares de alto grado, también se tiene que evaluar, al igual que las arritmias. Las arritmias lo que tiene que evaluar es que, por ejemplo, el paciente, bueno, no se desmaye, no se descompense. Lo mismo, bueno, con pacientes que bajo medicación, a veces el cardiólogo quiere hacer con la medicación, entonces eso hay que tener en cuenta. Y los bloqueos de ramas, ¿sí? Que son rama izquierda fundamentalmente, que vimos en la clase pasada, es una contraindicación para el ejercicio físico, porque, digamos, es muy fácil confundir si los patrones de bloqueo de rama, tipo de bloqueos, con los patrones de isquemia de miocardio. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es realizar una prueba por medio de drogas, no por medio de ejercicio. Bueno, entonces, ahora vamos a ver un poquito más acá. Entonces, el día de que va a ser el estudio, el paciente tiene que tener cierta preparación. Entonces, la preparación comprende llevar calzado y ropa ligera, sobre todo si va a hacer ejercicio físico, ¿sí? Porque justamente va a hacer ejercicio. No consumir, ¿sí? Por lo menos un día antes, ni café, ni tabaco, ni té, sobre todo si va a hacer
apremio farmacológico, porque el café y el té lo que pueden hacer es inhibir estas sustancias farmacológicas, entonces se puede dar algo que se llama un falso negativo, es decir, que no hizo efecto la droga que iba a premiar el corazón. El historial clínico y la medicación completa para que el cardiólogo que va a realizar la prueba pueda interpretarla correctamente y además pueda evaluar los riesgos que puede llegar a tener el paciente en la prueba. Se va a hacer una revisación médica o por lo menos tiene que haber un cuestionario antes, obviamente un consentimiento informado, y se tiene que informar claramente cómo es el procedimiento, sobre todo si va a hacer ejercicio físico, porque tiene que entender, se requiere de la colaboración del paciente. Luego se colocan los electrodos, que son las 12 derivaciones que vimos, pero lo que puede acá suceder es haber cambios, por ejemplo, no es conveniente colocar los electrodos que van en las piernas y en los brazos, porque justamente se van a necesitar cuando es ejercicio físico de eso, de los miembros. Entonces va a haber algunos cambios. Y esto se hace por etapas, ¿sí? Como todo este ejercicio en el gimnasio, se hace por etapas, ¿sí? Por carga que va aumentando la dificultad en forma progresiva. Entonces, antes de hacerlo, digamos, de ir aumentando las cargas, se hace un examen basal. Eso quiere decir un ejercicio, pero sin demasiada dificultad. Primero, en realidad, antes de hacer ejercicio, se hace un electrobasal, o sea, un electrocardiograma común y corriente. Se mide la frecuencia cardíaca y la presión arterial en forma basal, ¿sí? Como si fuera un electrocardiograma común y corriente. Y después ya se empiezan con las etapas, donde la primera etapa es una etapa sin, digamos, mucha, pues si es en cinta, digamos, tiene una pendiente casi nula y si es en bicicleta no tiene peso. Entonces, por ejemplo, lo que va a suceder es que con los 12 derivaciones es que vamos a colocar los precordiales de la misma forma, pero es conveniente poner los que son del sistema, digamos, frontal, los 4 electrodos que correspondería de 1, de 2, de 3 y ABR, ABL y ABF, y el cuarto, conviene ponerlo sobre los hombros y sobre el abdomen, ¿sí? Todo lo que forman el triángulo de Itogo, ¿eh? Porque así dejamos los miembros lo más libres posibles para hacer el ejercicio. Y entonces lo que hace el cardiólogo, en base a la edad y en base a cómo está el paciente, es algo que se usan protocolos primero, o sea, que van a depender si van a ser en cinta o van a ser en bicicleta. Y si es, digamos, si se decide hacer o si se pide hacer, porque uno responde al pedido, se pide hacer por apremio farmacológico, bueno, también hay otros protocolos. Pero lo primero que se debe estimar es cuánto es el ejercicio máximo que a priori puede hacer esa persona, ¿sí? Más allá de que después, a pesar de que uno estime que puede llegar a tal nivel de ejercicio, pues no llegue por determinados motivos. Y por ejemplo, cansancio, por ejemplo, síntomas y signos de agotamiento o síntomas y signos, ¿sí?, de enfermedad. Entonces, en principio, si el paciente en una situación ideal en la cual el paciente no se cansa y no presenta ningún signo patológico, ni cambios en el electro que indiquen que sea patológico, se va a planificar o uno planifica en forma teórica cuál va a ser su rendimiento máximo. Bueno, y eso se puede planificar con unas fórmulas que son bastante sencillitas de interpretar, que ahora le vamos a mostrar. Y eso se llama la capacidad funcional, que es más o menos la capacidad, es la máxima capacidad de ejercicio que uno podría llegar a hacer, ¿sí? Entonces, los sujetos entrenados obviamente tienen más capacidad funcional, ¿sí?, que los sujetos no entrenados, es lo que se espera. Y hay que estimar cuánto es lo mínimo que se necesita para, digamos, que de ejercicio que realiza el paciente para poder
para que la prueba sirva, o sea, para que se pueda hacer el diagnóstico. Y después, cuál es lo máximo que tiene que dar ese paciente para que la prueba ya no sea peligrosa. Entonces, la intensidad del ejercicio se puede estimar a partir del conocimiento de la frecuencia cardíaca máxima. Y la frecuencia cardíaca máxima de cada sujeto se puede estimar como 220 menos la edad del sujeto. ¿Sí? Y esto, bueno, puede tener correcciones, por ejemplo, se puede hacer, esto es lo máximo que uno debería llegar, dependiendo de la edad, pero si le podemos poner una cota inferior y una cota superior, sería 60% de esta frecuencia máxima, lo mínimo que para que la prueba sirva, o sea, para decir que, bueno, le hice apremio, entonces realmente estoy esforzando, estoy aumentando la demanda sobre el corazón para poner en evidencia si es que tiene isquemia. Y no debería superar si el 85% de la frecuencia máxima la prueba. Es decir, esto me está indicando cuándo yo podría detener, en principio, o cuándo yo podría finalizar la ergometría, o el ejercicio, o la premia, etc. Bueno, esta fórmula además se puede corregir sumándole 15 latidos por minuto a la frecuencia máxima calculada, que sería la frecuencia ideal. Esto significa que para la frecuencia que yo calculé, la ergometría se debería detener cuando yo llegue a esa frecuencia cardíaca máxima teórica, independientemente de la cantidad de carga que hice. Entonces, lo ideal es que yo llegue a esa frecuencia cardíaca máxima con la mayor cantidad de carga, ¿sí? O pendiente hecha en el protocolo de ejercicio. Se puede obtener la frecuencia cardíaca de reserva para hacer después calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento, que sería un poco más precisa que el otro cálculo. Entonces, la frecuencia cardíaca de entrenamiento mínima que yo tendría que lograr se calcula como la frecuencia máxima, la frecuencia en reposo, la frecuencia máxima ya saben cómo se calcula, por 0,5 más la frecuencia cardíaca en reposo. Bueno, la frecuencia cardíaca de entrenamiento máxima sería el 85% de esta diferencia más la frecuencia cardíaca en reposo. Y la frecuencia máxima es 220 menos la edad. Bueno, entonces habíamos dicho que la ergometría es una prueba que se va a hacer por etapas. O sea, yo no puedo esforzar al paciente en lo máximo al principio, sino que tiene que ser progresivo para que justamente yo tenga que evaluar cuál es su capacidad máxima, su capacidad funcional máxima, ¿no? Y después de las variables que vamos a medir son, bueno, el comportamiento del electrocardiograma en cada etapa, o sea, desde la etapa basal ya se le tomó un electrocardiograma antes de empezar. Después se le toma el registro, va a ser siendo continuo y lo vamos a ir viendo en cada etapa, en cada pesa que le vamos agregando a la bicicleta o en cada pendiente que se le va agregando en la cinta. En cada etapa, además, se le va a ir midiendo, además del electrocardiograma, en forma continua, se le va midiendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Cada 3 minutos, sí, la frecuencia cardíaca es todo el tiempo porque en realidad esta sale automáticamente con el registro del electro. Y la presión arterial cada 2 o 3 minutos. Pero además de esa variable, cada etapa es equivalente a una cantidad de consumo de oxígeno. Entonces, lo que yo les decía, que la variable que mejor representaba el gasto cardíaco, o sea, la oferta y esa relación entre la oferta y la demanda, es el volumen de oxígeno. Pero como yo no lo puedo medir esto directamente, pues necesitaría muestras de sangre arterial mientras estoy haciendo el estudio y una esperiometría básicamente en simultáneo. Lo que esa variable, que es la más importante, correlaciona muy bien con los METs, que los METs son, digamos, la cantidad de etapas que yo voy haciendo en la bicicleta o en la cinta, que también son equivalentes a las kilocalorías hora,
que por ahí son unidades más, a las que están más familiarizados aquellos que suelen hacer ejercicio. Entonces, los METs están relacionados a las etapas de la ergometría, o sea, las etapas del esfuerzo, que a su vez están relacionados con las kilocalorías hora que se consumen, y eso a su vez es equivalente al consumo de oxígeno. Y está relacionado a la frecuencia cardíaca. Entonces, de vuelta, vamos a hacer, hay distintos protocolos de ergometría, hay muchos protocolos, pero lo que se usa en imágenes y específicamente en medicina nuclear son pocos, o sea, son casi siempre son parecidos, más allá de la diferencia que puede haber entre distintos servicios. Entonces, lo que más se usa en medicina nuclear, porque hasta ahora en todas las técnicas de imágenes, lo que es el apremio, lo que es el esfuerzo, lo que es la ergometría propiamente dicha, lo que es hecho con esfuerzo físico, se hace solamente en medicina nuclear. En las otras técnicas se puede hacer apremio con, con drogas, ¿sí? Bueno, en la ecografía también se puede hacer ejercicio, pero justamente no es, la ecografía no es algo que ustedes vayan a hacer en general, porque la ecografía es un campo que quedó reservado solamente para los médicos. Entonces, en medicina nuclear y lo que es un estrés físico se va a realizar por carga progresiva, porque hay después protocolos de ergometría con una carga constante, pero no es lo que van a ver ustedes. Que es lo que vimos anteriormente, que ya lo venimos nombrando, que, bueno, ya sea porque se suba una cinta o se suba una bicicleta del paciente, esa carga que va a ir aumentando, esa dificultad va a ser progresiva. En la cinta se va a iniciar con un periodo de calentamiento y también de habituación, porque el paciente tiene que entender cómo funciona, no todo el mundo sabe cómo funciona una cinta y, y se tiene que habituar. Hay personas que son muy añosas, hay personas que no están en muy buenas condiciones como para subirse, incluso aunque estén bien del corazón, no están en condiciones físicas, entonces se tiene que habituar a cómo funciona. Y hay gente que nunca se sube una cinta, eso también lo tiene que entender. Entonces la primera etapa va a ser una etapa de calentamiento y de habituación. Bueno, lo mismo con la bicicleta. Hay gente que nunca sube una bicicleta, hay gente que se olvidó cómo funciona la bicicleta, hay gente que le cuesta subirse a la bicicleta, etcétera, ¿sí? Entonces, hay una primera etapa que es sin carga y a una velocidad, se le indica que tenga una velocidad constante entre 30 y 50 RPM. Entonces, después de esta etapa, se va a ir incrementando la carga y la carga en la cinta y la inclinación, perdón, la inclinación en la cinta y la carga en la bicicleta. Y cada etapa va a tener una duración determinada, generalmente la misma en todas las etapas, y se registra el electrocardiograma, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Y obviamente se toma nota de todos los signos y síntomas que presenta el paciente. Y se le va interrogando al paciente qué es lo que siente. Bueno, estas son distintas técnicas, pero no es lo que se usa, que es de carga constante. Acá, por ejemplo, se va aumentando la carga hasta que se aleja constante. Bueno, acá en realidad en la clínica se usan cargas progresivas siempre. Básicamente no hay mucha diferencia entre los dos tipos de equipos. De hecho, algunos servicios tienen cinta, otros tienen bicicleta. Hay de las dos cosas. Los dos son prácticamente iguales en la efectividad para realizar el estudio, pero tiene un poco más de exactitud la cuantificación de la carga la bicicleta.
Eso que tenga menor artefacto el electrocardiograma es un poco relativo, eso va a depender mucho de cuánto se mueve el paciente. Y también va a ser relativo qué tan fácil va a ser la administración. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que cuando lleguen a un determinado cuatrimestre, o sea que es el quinto cuatrimestre, van a tener algo que se llama medicina nuclear. Y en medicina nuclear van a utilizar sustancias que son radiofármacos. Y esos radiofármacos se administran, se inyectan. Entonces, esta ergometría que van a ver en medicina nuclear es una ergometría especial, no solamente porque los protocolos varían un poco con respecto a los protocolos que se usan en la clínica general, sino también porque cuando se llega al máximo esfuerzo van a tener que administrar un material. Entonces, la participación del técnico de medicina nuclear en el medio de la ergometría es fundamental, sobre todo para la administración del material durante el máximo esfuerzo. Con lo cual es importante también la comodidad o cierta comodidad del paciente para que tenga en alguno de los métodos utilizados para poder inyectar. Bueno, hay un montón de protocolos y estos protocolos, tanto de cinta como en bicicleta, tienen distintos nombres, son los nombres de la gente que lo inventó, y van a tener ciertas variaciones en los servicios que se utilicen para lo que es medicina nuclear. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, el protocolo de Bruce, ¿sí? Que es en cinta, para cinta, se basa en lo siguiente. En la primera etapa tiene velocidades distintas, se va variando la pendiente y el tiempo es constante. Y fíjense que cada etapa uno ya sabe cuánto se puede estimar cuál es el consumo del paciente. ¿Eh? Consumo de oxígeno. Entonces, tiene una muy buena idea del gasto cardíaco del paciente en relación a la etapa a la cual llegó, a qué etapa completó. Por eso es tan importante este estudio. El protocolo de Astram, por ejemplo, es un poco más fijo, ¿sí? Se empieza con una determinada velocidad y cero inclinación, y después se va haciendo una inclinación constante cada 2 minutos. Protocolo de Newton, por ejemplo, muy parecido al que usamos, pero eso va a depender, ya digo, ya de vuelta, va a depender de cada cardiólogo qué protocolo usar, pero por lo menos ustedes tienen que saber que lo que se puede ir variando son bueno, la pendiente y la velocidad, y generalmente se deja las etapas en duración fijas. Y también lo que se puede usar es que, bueno, se varíe solamente la pendiente y se deje la velocidad constante. Y cada etapa representa un nivel de gasto cardíaco. O sea, desde luego, a cuanto mayor cantidad de etapas llega el paciente sin síntomas, sin signos y sin llegar a la frecuencia cardíaca máxima teórica, mejor, digamos, función cardíaca tendrá, porque tiene mayor consumo de oxígeno. ¿Se entiende eso, no? La relación entre las etapas y, o sea, todos saben, ¿no? Que si uno le toca hacer una ergometría, que cuanto mayor etapas pueda realizar sin cansarse, sin generar ningún tipo de síntoma, sin generar cambios en el electrocardiograma y además sin llegar a la frecuencia cardíaca máxima, es mejor el funcionamiento del corazón, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces ustedes van a presenciar estas ergometrías cuando vayan a medicina nuclear, por eso no tiene mucho sentido que tengan prácticas ahora. Medicina nuclear se hace mucho, porque justamente como o sea, el 40% de los estudios de medicina nuclear son de cardiología nuclear. Entonces, y ahí ustedes vienen a la clase y se van a acordar que cuando vayan a visualizar el estudio, bueno, van a ver
al paciente se lo sube en la cinta, como se lo sube a la bicicleta, y va a ir quemando etapas hasta que, bueno, el cardiólogo indique que se tiene que terminar la prueba, porque por distintos motivos, ¿sí? Porque el paciente se cansó, porque el paciente le duelen las piernas, porque el paciente tiene síntomas, tiene dolor de pecho, por ejemplo, porque el paciente presentó signos en el electrocardiograma, por ejemplo, de isquemia, porque presentó arritmia, por ejemplo. Bueno, por el motivo que sea, pero a mayor etapa que haya terminado, por la razón que sea, mejor. En cuanto a la bicicleta, bueno, se van a hacer etapas de 3 minutos. Y lo ideal, porque esto también hay cambios, dependiendo del cardiólogo, pero lo ideal es que se vaya también aumentando en forma progresiva. O sea, la más chiquita es de 150 kilogramos. O sea, primero hay una etapa de 3 minutos sin pesa. Entonces el paciente se habitúa. Después de esos 3 minutos se le agrega 150 kilogramos, después se agrega otra o se agrega una más pesada de 300, o sea, se va cada 150, después 450, después 600, siempre cada 150. Esa es la forma protocolizada y correcta de hacerlo. Bueno, después hay cardiólogos que lo hacen, no sé, empieza directamente con 300, etcétera, pero digamos, el protocolo es este, es cada 150 kilogramos. Entonces va a ser 0, 150, 300, 450, 600, etc. Y esto, por ahí digamos, la contra que tiene la bicicleta con respecto a la cinta es que la velocidad la va a tener por el paciente. La cinta la maneja ustedes, o digamos el técnico o el cardiólogo, y bueno, va a depender si el paciente lo puede seguir, pero en la bicicleta depende del paciente, depende de su pedaleo. Y la idea es que, aunque aumente la dificultad, o sea, aumente la pesa, el paciente tiene que mantener la velocidad. Bueno, entonces, los criterios por los cuales va a finalizar la ergometría son el cansancio físico del paciente, tiempo carga preestablecida, porque en realidad uno ya llegó a la frecuencia máxima y por lo tanto a la frecuencia, a la carga que uno había establecido. También porque se disparó la tensión arterial. Después hay otro criterio que es la multiplicación de la frecuencia por la tensión arterial. No tiene que superar determinado número. Y cuando hay signos y síntomas. Signos de cansancio y signos y síntomas patológicos. Bueno, este gráfico está como muy bueno porque nos indica cómo podemos evaluar a los pacientes en función de la cantidad de METs, o sea, de etapas que pudieron completar en la ergometría y por cualquiera de estos métodos. Entonces está muy bueno este gráfico como guía. Entonces, por ejemplo, para bicicleta, fíjense, si completó solamente la primera etapa de 150, es clase funcional del paciente entre 3 y 4. ¿Sí? Y el estado clínico nos dice que entre 3 y 4 es sintomático, ¿sí? O sea, lo más probable es que sea sintomático, por eso paró, o sea que no es el mejor, ¿sí? Es uno de los peorcitos. Después, 300, 450, ¿eh? Está ahí entre medio en el límite, ¿sí? Que es típico de sedentarismo. Así que, con lo cual, un tipo que tiene sedentarismo pero no tiene patología, mínimo tiene que hacer, mínimo 450, pero tiene que pasar los 450, tiene que hacer 600. ¿Eh? Y para que sea considerado normal, o sea, porque es sedentarismo, está en la zona de riesgo, pero para ser considerado normal tiene que superar, digamos, los 750 o alcanzar los 750. O sea, en bicicleta, recuerden, ustedes que son jóvenes, para ser considerado clase funcional normal, tiene que llegar por lo menos hasta acá. Después, bueno, hay que ver cada caso, ¿eh? La presencia de mucho sedentarismo y, bueno, si hay limitaciones físicas o directamente si hay alguna zona de riesgo, alguna patología.
Bueno, realmente para sujetos no entrenados puede llegar a ser un desafío estar entre los 750 y los 600, ¿no? Mucha, mucho ojo con eso. En realidad es como consejo para cada uno, no es por una cuestión profesional, digamos. Bueno, y fíjense que para los distintos protocolos, acá está, es lo mismo, o sea, dependiendo, no importa el protocolo, dependiendo de la etapa que lleguen, va a ser un consumo de oxígeno y bueno, eso tiene interpretación clínica. O sea, si con este protocolo llego a esta etapa, bueno, tengo tantos METs, que eso es equivalente a tanto consumo de oxígeno. Lo que va a informar el cardiólogo va a ser cuánto hizo de bicicleta o cuánto hizo, digamos, cuántas etapas hizo en cada uno de los métodos de cinta. Y por lo tanto, va a informar cuántos METs logró el paciente. Entonces, de esa forma ya sabe qué clase funcional es el paciente. Y la otra cosa que va a informar, obviamente, es si hubo cambios en el electrocardiograma. Digamos, el estudio se acompaña primero con la interpretación del electrocardiograma y después la etapa que se completaron, su equivalencia en METs y si el paciente presentó signos o síntomas en la ergometría. Entonces, en el caso diagnóstico, esa capacidad funcional se va a catalogar como la capacidad funcional máxima, o sea, llegó el paciente a donde uno había planeado que llegue, y la capacidad funcional útil hasta donde llegó sin síntomas, y límite, bueno, es hasta donde aparecieron los primeros signos clínicos, físicos y electrocardiograma. Bueno, ¿qué es esperable que suceda durante el ejercicio? Obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca y lo esperable, lo normal es que aumente de 8 a 15 latidos por minuto por cada MET o por cada etapa. Se espera que la frecuencia sea mayor en niños y adolescentes porque tienen mayor resistencia en la vasculatura. Esa resistencia tiene que disminuir con la edad, pero bueno, eso va a depender. Siempre estamos hablando de pacientes normales. Si el paciente tiene obstrucción, tiene hipertensión, eso va a cambiar. Si tiene sedentarismo también. Siempre los sujetos que están entrenados, porque por más que estos estudios se les realicen, ustedes se van a encontrar con gente, el 90% de los casos se van a encontrar con gente que se les realiza el estudio porque le pasó algo, ¿sí? O porque tuvo dolor de pecho, o porque tuvo isquemia, o porque tuvo un stent, etcétera. Aún así se van a encontrar con gente que tuvo algo y a la vez eh, están entrenados porque hacen ejercicio. Entonces, se espera que esos pacientes, incluso aunque hayan sufrido algún evento cardíaco, quemen mayor cantidad de etapas por el entrenamiento y además que la frecuencia cardíaca no varíe tanto, o sea, que compensen mucho mejor, porque justamente tienen mucha eficiencia en el gasto cardíaco. Por el contrario, en pacientes que no están entrenados y capaz que son normales o cerca de ser normales, van a quemar menos etapas y la frecuencia cardíaca se va a disparar, porque justamente no tienen entrenamiento. Bueno, se espera que aumente el flujo coronario durante el ejercicio, justamente para eso se lo hace, para que las zonas que están irrigadas normalmente aumenten el flujo coronario en forma proporcional las zonas que no están bien irrigadas porque hay una obstrucción, entonces en comparación se ve que, como vimos al principio, donde hay una obstrucción, ese aumento del flujo es insuficiente. Y eso me sirve para generar imágenes. Yo puedo generar imágenes por algún método que muestre lo que está sucediendo mientras el paciente está haciendo ejercicio, voy a poner en evidencia el aumento del flujo coronario. Y bueno, se espera que a edades avanzadas, si la frecuencia cardíaca sea menor, ¿sí? Porque responde menos al estímulo simpático. Obviamente se espera que aumente la presión sanguínea,
Pero lo importante es hasta cuándo, o sea, que no se dispare, ¿sí? Entonces, tiene que aumentar entre 7 y 15 miligramos de mercurio milímetros de mercurio por cada etapa en la cinta y un poquito más en bicicleta. La ergometría tiene, digamos, 3 etapas. La primera es o 4, digamos. La primera es la basal, que es un electrocardiograma común y corriente, que no es propiamente ergometría porque está en reposo. Después la ergometría propiamente dicha tiene 3, que es la primera etapa en la cual hace ejercicio, pero sin ninguna dificultad añadida. Después están las etapas con la dificultad añadida y después la última etapa es la recuperación, en la cual, por ejemplo, vuelve a hacer la bicicleta como al principio sin una carga y la cinta con la inclinación a 0 grados. O sea, la última etapa es la recuperación. Bueno, entonces en la recuperación es muy importante visualizar cómo se restablece la frecuencia cardíaca y cómo se restablece la tensión arterial. Ahí la tensión arterial puede caer muy bruscamente, entonces hay que tener mucho cuidado que el paciente no se descompense. También hay que evaluar si el incremento de la presión es insuficiente o si es demasiado alta. También, bueno, el cardiólogo ausculta al paciente para evidenciar si hay que existen soplos y otros signos. Desde el punto de vista del electrocardiograma, lo que hay que estudiar, bueno, no va a ser el mismo electrocardiograma, va a tener algunos cambios con respecto al reposo. Entonces lo que se espera es que aumente el voltaje de la onda P porque tiene mayor contracción de la aurícula. El intervalo PR tiende a cortarse porque aumenta justamente la señal entre la aurícula y el ventrículo. La onda Q tiene que incrementarse porque aumenta la despolarización del septo del ventrículo derecho. La onda R puede reducir el voltaje un poquito, pero por encima de los 120 latidos por minuto. El punto J puede descender un poco, pero nunca el intervalo ST, digamos, lo que es el ST, tiene que descender más de 0,9 milímetros, ¿sí? Porque justamente lo que nosotros estamos buscando es detectar isquemias. Y lo que es muy importante es que el electrocardiograma puede tener muchos artefactos, pero de todos modos los equipos modernos tienen muy buenos filtros y generan muy buena señal a tiempo real. Y bueno, siempre, siempre, siempre hay que prestar atención a todos los signos del paciente, todos los signos y todos los síntomas. Primero, el dolor es fundamental, ¿sí? Si tiene dolor, siempre se le va a preguntar en todas las etapas, bueno, ¿siente dolor? Y si siente, ¿cuánto? En una escala de 1 al 10, dígame cuánto, donde 10 es mucho y 1 es poco, o nada. Y si ese dolor sigue o pasa a medida que va haciendo el ejercicio. Porque justamente es el signo de la isquemia. La falta de aire, ¿sí? Que puede indicar cansancio, pero también puede ser dolor de pecho, que puede ser debido a la isquemia. Los mareos, bueno, puede ser por la insuficiencia cardíaca, pero también puede ser porque el paciente está poco entrenado, puede ser por falla de bomba, o sea que poco retorno venoso, etcétera. Hay que ocultarlo para, digamos, que no tenga problemas valvulares y de soplos, así como ruidos respiratorios como sibilancia. Y bueno, y si el paciente quizás no tiene ningún signo patológico, pero ya está agotado. Entonces, si se agota el paciente, tampoco seguir insistiendo no tiene mucho rédito desde el punto de vista de la prueba, o sea, mucho rédito diagnóstico, porque ya el paciente no puede cumplir, no puede suplir esa demanda, entonces hay que ya terminarlo porque ya no sirve. Porque seguramente va a disminuir su intensidad y entonces la prueba no va a ser útil. La frecuencia cardíaca, ¿sí? Hay que monitorearlo porque justamente si se dispara y se llega a la frecuencia cardíaca máxima hay que detenerlo. Y eso puede ser por falta de entrenamiento o puede ser por la activación simpática
pero también puede ser insuficiente, y eso puede ser por insuficiencia cardíaca, por enfermedad coronaria o por efecto de la medicación, que de vuelta les digo, puede ser que se estudie bajo medicación porque el cardiólogo lo quiere así, pero si no lo quiere así, eso hay que tenerlo en cuenta, o lo tiene que tener en cuenta, mejor dicho, el médico que va a realizar la ergometría. Bueno, a ver. Bueno, las bicicletas no son muy distintas a las que uno puede encontrar, digamos, en un gimnasio o en su propia casa. Lo único que muchas veces están adaptadas como para que uno le pueda generar o pueda incluir la inyección en alguno de los dos brazos. Tiene los electrodos y en uno de los dos brazos se toma la tensión arterial en cada etapa. Y el otro brazo, digamos, está libre para que ustedes puedan inocular el material radiactivo. Este es uno de los primeros cicloergómetros, pero fíjense que es bien clínico porque se está chequeando acá el consumo de oxígeno. Bueno, eso es lo que nosotros no hacemos, no incluimos eso. Es básico para imágenes, solamente los electrodos, ¿sí? Entonces, en el cual se monitorea, bueno, la cantidad de ejercicio la velocidad y la dificultad de ejercicio. El cardiólogo chequeando la tensión arterial al finalizar cada etapa y el electrocardiograma y la frecuencia cardíaca. Y el otro brazo disponible para administrar el material radiactivo, la droga radiactiva para generar las imágenes. Eso se va a administrar cuando el paciente llegue al máximo esfuerzo. En el momento de máximo esfuerzo se tiene que administrar la droga radiactiva. Bueno, la presión arterial de vuelta puede aumentar de forma desproporcionada, entonces eso es indicativo de que se tenga que parar la prueba, o sea, terminar la prueba. Pero recuerden, antes de terminar la prueba tienen que administrar la sustancia. Generalmente tienen 1 minuto para administrar la sustancia. También es anormal que no aumente lo suficiente, así como que descienda súbitamente la presión arterial, ¿sí? Que eso puede significar una insuficiencia ventricular, una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y puede significar que el paciente también se descompense. Bueno, entonces, entre los parámetros electrocardiográficos, siempre lo fundamental es evaluar, es importante evaluar todo, obviamente, pero como es una prueba muy diseñada para detectar enfermedad coronaria, se va a evaluar el segmento ST, ¿sí? Si tiene infra o supradesnivel. El infradesnivel, siempre que sea mayor a 1 milímetro, es patológico. El supradesnivel siempre es patológico, ¿sí? Los dos pueden indicar isquemia o lesión. La morfología también es importante, si es rápida, si es suave, si es horizontal, o sea, si está rectificado, y si aparece también en la recuperación, o si tarda en desaparecer como era infranivel. Porque recuerden que se puede compensar, o sea, cuando uno vuelve al reposo se compensa porque es isquemia. Entonces, el reposo no se visualiza, pero se visualiza en esfuerzo. En cambio, si sería un infarto, digamos que no es el infranivel del ST, sino que es la onda Q invertida. Eso se visualiza tanto en reposo como en esfuerzo. Pero la isquemia se puede revertir y se revierte en el reposo. Acá, por ejemplo, se ve una prueba de esfuerzo en una cinta, utilizando protocolo de Bruce, en una mujer de 69 años, donde se puede visualizar, ¿sí?, el infradesnivel del ST. Acá mucho más anunciado en esta.
en esta etapa, porque estas son etapas. 1, 2 y 3 son las etapas y estas son las derivaciones. Desde el electrocardiograma vamos a tener los trazados de la ergometría, vamos a tener los mismos trazados, las mismas derivaciones que el electro, pero dividido por etapas, con lo cual es mucho más largo. Recuerden que, bueno, por lo que vimos con los protocolos, dependiendo de cuánto dure el paciente, el protocolo de un paciente normal puede durar 30 minutos tranquilamente. Entonces tenemos un montón de trazados para ver. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, infradesnivel del ST, muy marcado, y acá tenemos supra. Acá tenemos supra y acá tenemos infra. Bueno, entonces un poco ya hablamos de esto. ¿Cuándo se va a detener la prueba ergométrica? Cuando hay dolor de pecho y dependiendo la intensidad. Si empieza a haber dolor de pecho y la intensidad va creciendo, lo más antes de que, digamos, aumente y que el paciente se sienta peor y que empiece a tener signos, bueno, ya podría colocar la droga radiactiva en el caso en el caso que nos interesa a nosotros, que es para medicina nuclear, antes de que, digamos, el paciente tenga que parar sí o sí. Cuando hay taquicardias de origen ventricular, este tipo de taquicardias son peligrosas porque son las famosas TB, porque pueden derivar en una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una taquicardia totalmente desorganizada del ventrículo izquierdo y que genera asistolia, es decir, que no pueda bombear, digamos, late tan rápido el ventrículo que la cantidad de sangre bombeada es muy poca, entonces el paciente se descompensa y es una emergencia médica, ¿sí? La taquicardia ventricular es una emergencia. Y si eso deriva a una fibrilación ventricular, la fibrilación ya es un montón de latidos, pero totalmente desorganizados, y eso es más emergencia todavía. Antes de la taquicardia de origen ventricular, es importante si ya aparecen extrasístole ventricular, es decir, si aparecen 2 latidos seguidos, 3 latidos seguidos, eso también es criterio, si no de detención, por lo menos criterio de alarma, porque podría derivar a una taquicardia. Y la taquicardia puede derivar a una fibrilación. Cuando cae mucho la presión sistólica, o sea, la presión arterial, al aumentar la carga, ¿sí? Pues ahí quiere decir que el paciente tiene falla, ¿sí? Falla de bomba. De luego, cuando el paciente está mareado, cuando tiene confusión, porque además se puede lastimar, se puede caer de la cinta, se puede caer de la bicicleta. Entonces ahí hay que detenerlo. Y recuerden, detener la prueba ergométrica, en el caso de ustedes, es estar atentos para administrar el fármaco. O sea, por cualquier motivo que haya que detener la prueba, primero hay que administrar el fármaco y después se lo detiene. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de causas de detenimiento de la ergometría o de finalización de la ergometría son causas esperadas y causas que se van a revertir fácilmente, en el 90% de los casos. Entonces el estudio va a seguir haciéndoselo. Por lo tanto, si yo quiero ver qué pasó en el momento en el cual el paciente tuvo que detener la ergometría, y sobre todo si la tuvo que detener por cuestiones eh, justamente por cuestiones patológicas, es ahí el momento donde tienen que administrar el fármaco. Bueno, por aumento excesivo de la presión sanguínea, por ejemplo, sistólica 250 y diastólica 120, o sea, cuando ya hay un aumento demasiado más de 250, ya este es el límite en el cual sí o sí hay que detenerla. Cuando hay una deficiencia cronotrópica, es decir, cuando los latidos no son suficientes, cuando hay agotamiento físico, y cuando el doble producto es otro criterio de detención de la ergometría, que es la multiplicación entre la tensión arterial sistólica y los latidos por minutos.
Entonces, la sistólica por los latidos por minutos, eso tiene que dar un valor de 25.000. Cuando eso se llama doble producto, y cuando da 25.000, hay que detener la prueba. Y este criterio es independiente de si el paciente presenta síntomas, e independiente de si no dio nada en el electro. Entonces, está todo bien con el paciente, pero llega a este valor de la multiplicación de la presión por latido por minuto, bueno, ya está, llegó a su máxima capacidad. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con las drogas. Además de los apremios físicos, tenemos las 3 drogas que son dipiriamol, adenosina y dobutamina. Las dos primeras drogas, el dipiriamol y la adenosina, son vasodilatadores, es decir, que no generan por sí mismos un esfuerzo, sino que generan una vasodilatación, o sea, el aumento, ¿sí?, del flujo sanguíneo coronario. Entonces, el flujo sanguíneo coronario en relación al reposo va a aumentar en todo digamos, en todas las coronarias y en todo el tejido miocárdico, pero va a aumentar menos en aquella parte del tejido miocárdico donde la coronaria esté tapada. Entonces, esa es la forma de que por medio de este apremio farmacológico se pueda detectar esa estenosis. Y la dobutamina es una droga que sí es más parecida al esfuerzo, o sea, es una droga que produce el aumento de la contractibilidad, un aumento del gasto cardíaco. O sea, la más parecida al esfuerzo físico es la dobutamina. Y la adenosina y el dipiriamol son vasodilatadores. La adenosina y el dipiriamol no se puede utilizar en pacientes con problemas pulmonares. Por ejemplo, pacientes con asma o EPOC no se puede utilizar. Si el paciente tiene algún impedimento físico, no puede hacer ni bicicleta ni cinta, y encima tiene problemas pulmonares, bueno, tiene que ir a la dobutamina. Si el paciente tiene problemas físicos, pero no tiene problemas pulmonares, bueno, va a ir al dipiriamol seguramente. La dobutamina no tiene contraindicaciones pulmonares, pero puede llegar a generar arritmias. Por eso, siempre por default, se prefiere el dipiriamol o la adenosina, salvo que el paciente tenga problemas pulmonares. Cada uno de estos drogas va a tener un protocolo de administración determinado. El que más se utiliza, salvo que el paciente tenga contraindicaciones de enfermedad pulmonar, es el dipiriamol. Y su administración es sencilla, generalmente se pasa en un tiempo de 4 minutos y una dosis total de 0,5 miligramos por kilo de peso. Vienen unas ampollitas que uno tiene que ir cargando en una jeringa, dependiendo del peso del paciente. Y esa administración va a ser endovenosa y durante 4 minutos, o sea, de forma muy lenta. El paciente puede sentir algunos efectos, como por ejemplo calor, poquito presión en el pecho, pero no mucho más, si es que no tiene problemas. Si tiene problemas, bueno, puede sentir algunos otros, el dolor de cabeza, por ejemplo. Y después se administra una droga llamada una aminofilina, que es un broncodilatador y que en realidad permite que se vayan todos los efectos secundarios del dipiriamol una vez que ya se terminó la administración del dipiriamol. La adenosina también es un vasodilatador, pero digamos, actúa de una forma mucho más directa que el dipiriamol. Y se tiene que administrar por medio de una bomba, porque la técnica es de 140 microgramos por kilo por minuto. Se administra durante 6 minutos. Se administra durante 6 minutos, de los cuales los primeros 3 se espera un poquito, se inyecta el radiofármaco para generar las imágenes y después se sigue con 3 minutos más de administración. Y al igual que el dipiriamol, está contraindicado en las enfermedades pulmonares. La dobutamina también se tiene que administrar por bomba, una bomba inyectora, o si no, por goteo por suero.
y se va administrando la dosis hasta que se genera la máxima frecuencia del paciente. Cuando se genera la máxima frecuencia del paciente, ya se tiene que cortar la administración y se administra la sustancia radiactiva para generar la imagen. Obviamente la técnica, ¿sí? Pero digamos, esto es algo que tiene que programar en la bomba o hacerlo por goteo. Las contraindicaciones de la dobutamina es cuando el paciente ya de entrada presenta, o sea, si ya viene el paciente de base tiene arritmias, digamos, una contraindicación para la dobutamina se debería hacer dipiriamol. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Todo bien, profe, por ahora. Una Bueno, duda. entonces, sí. Profe, ¿qué cuidados tendríamos que tener para realizar un buen estudio de ergometría? De ergometría, Sí. mira, en realidad, siempre lo principal es hacer, el cardiólogo tiene que hacer una evaluación inicial del paciente lo más completa posible. Porque el paciente, si viene a hacerse una ergometría, el paciente entra caminando, ¿eh? ¿Entendés? O sea, es un estudio en la mayoría de los servicios de medicina nuclear, que son servicios diagnósticos, los que no están integrados en una unidad hospitalaria, con pacientes ambulatorios. ¿Entendés? Ahora, si vos estás en un hospital, el servicio de medicina nuclear está en un hospital, ahí te puedes encontrar, sobre todo si el hospital grande que tiene unidad coronaria, ahí sí te puedes encontrar con pacientes que no van a estar descompensados, porque está contraindicado en pacientes descompensados, pero sí pacientes que, por ejemplo, pasaron 1 o 2 semanas después del evento cardíaco. ¿Entendés? Entonces, lo fundamental es tener la evaluación inicial completa, ¿sí? Bien hecha por el cardiólogo y el técnico, en realidad es responsable del cardiólogo, pero el técnico de electrocardiografía. Después, una buena planificación, ¿sí? De ese ejercicio o la premio que va a realizar. Y después tener todo siempre a mano. Es fundamental que esté el carro de paro completo, ¿sí? Y que el personal esté entrenado ante cualquier eventualidad, ¿sí? Las eventualidades en una prueba de ergometría, incluso en las ergometrías que se hacen solamente para medicina nuclear, son menos del 1%, pero de que las hay. Y depende de la población de estudio, porque una cosa es hacer en un lugar donde la mayoría de la gente que se va a hacer la ergometría es gente que hace ejercicio regularmente, que puede llegar a tener un problema cardíaco, y otra cosa es un lugar donde la población está muy deteriorada. Hay lugares donde la población está muy deteriorada, ¿sí? Entonces te vas a encontrar con que la mayoría de los tipos no son normales. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado. Cuidado significa estar preparado para cualquier eventualidad. Y eso sí es responsabilidad de todos. Responsabilidad de todos tener el carro de paro al día, responsabilidad de todos estar entrenados, responsabilidad de todos conocer bien el procedimiento, aunque uno no haga, digamos, lo que es el electrocardiograma, pero uno es parte del equipo, entonces tiene que conocer cómo son las etapas del estudio, ¿sí? Claramente vas a tener que conocer cuándo es el momento que tenés que administrar la droga, entonces tenés que conocer las etapas de una ergometría. Y tenés que conocer, digamos, los riesgos de una ergometría. Profe, y respecto ahí a las etapas del estudio Sí. de la prueba como tal, al final había mencionado que, bueno, se llega a una etapa donde el paciente ya es como que basta, digamos, ya no puede Sí, subir. esos son los criterios de paro de la ergometría. Bueno, entonces Mm, los criterios son, los que son fijos, son cuando se alcanza la frecuencia máxima teórica, eso es independientemente de lo que te dio el estudio. O sea, y lo que te dio el estudio estamos hablando del electrocardiograma, si el paciente tuvo síntomas, si el paciente no tuvo síntomas y viene todo perfecto, pero se alcanzó la frecuencia máxima teórica, hay que detenerlo, ¿sí? Porque si no, más allá de eso ya es riesgoso. mm. Y había la ¿Entendés? última parte, sí, profe, que dijo respecto a la recuperación,
que, bueno, cuando ya está en la recuperación, ¿existe alguna diferencia si se hace un paro total del ejercicio a que si se pasa al Esa es muy buena pregunta. En realidad no es recomendable hacer un paro total del ejercicio. Solamente se pararía totalmente el ejercicio si es más una emergencia, si el paciente, o si vos pensás que el paciente, eso lo evalúan siempre, está el equipo, siempre el cardiólogo, el técnico de electrocardiografía, algún otro médico que ande por ahí y vos. Entonces, ustedes se relojean y dicen, este tipo se va a caer. Bueno, ahí la tenés que parar la ergometría, porque lo sentás al paciente, lo parás. ¿Entendés? Sí, Y que incluso puede ser que no sea por una emergencia cardiológica, sino porque ya no da más. Entonces ya es mejor pararla. Ahora, lo que ustedes no tienen que perder en cuenta es que, como la gran mayoría de las veces no es por algo grave que se para, sino porque el paciente ya tiene que parar, ustedes no se tienen que olvidar que tienen que administrar la droga. Es eso. La droga radiactiva para hacer la imagen, ¿sí? Porque ustedes recuerden que la prueba se hace en el contexto de una prueba de imagen. Y eso es lo que les quería hablar ahora. Cuando se llega al máximo esfuerzo, o sea, y obviamente es responsabilidad del cardiólogo avisarles a ustedes cuando ya él, antes de parar la prueba, le tendría que avisar por lo menos un minuto antes, decirle, mira, lo voy a parar, anda inyectándolo. De modo tal que se pueda capturar el momento justo del máximo esfuerzo. ¿Entienden? sí, profe. Bien, Gracias. entonces, esto igual como que falta para que ustedes sepan de medicina nuclear, pero no es tan difícil, digamos, entender protocolo. La droga que se usa mayoritariamente, aunque ahora aparecen algunas nuevas, pero en su gran mayoría se usa esto que se llama Tecnesio 99 Cestamide. Esto lo que hace es, básicamente, es pintar el miocardio. Entonces van a tener una imagen del miocardio. No van a tener imágenes ni de las coronarias, ni de la sangre que está dentro del ventrículo. Van a tener imagen de las paredes del miocardio. Entonces, hay dos formas de hacer estos estudios. Estos estudios siempre son dos estudios. O sea, un estudio en reposo, un estudio de imagen en reposo y un estudio de imagen en esfuerzo. Es en el estudio en esfuerzo en el cual ustedes van a administrar esta droga radiactiva cuando el paciente esté en el máximo esfuerzo. Cuando es en el esfuerzo físico es cuando el paciente ya no da más y el cardiólogo le dice, bueno, llegamos al máximo esfuerzo, inyectalo. Después que lo inyectan, recién ahí empieza a detener, empieza a finalizar y detener la ergometría. Cuando es apremio farmacológico, bueno, se tiene que esperar que se pase la droga y ahí recién se administra el fármaco radiactivo. Y bueno, estos estudios se pueden hacer en 2 días o en el mismo día. ¿Sí? O sea, en un día se hace el reposo y viene después de 48 horas y se hace el esfuerzo. O se puede hacer el mismo día, le va a llevar más tiempo. Primero se empieza por el reposo, más tarde se hace el esfuerzo, o indistinto, se puede empezar por el esfuerzo y después por el reposo. Bueno, entonces acá se ve un esquema de la inyección del fármaco que se hace en 2 días. Primer día, el paciente hace el ejercicio, cuando llega a su máxima capacidad funcional o cuando ya antes de tener la prueba, ustedes le administran la droga en una dosis que se mide en milicuris porque es radiactiva, se hace la recuperación, se espera unos minutos y se adquiere la imagen. El segundo día, 48 horas después, se hace lo mismo, pero en reposo. Y en reposo, fíjense que no hay ejercicio, sino que el paciente está en lo que se considera en reposo, o sea, sentadito en una silla, ¿sí? Por lo menos que hayan pasado los últimos 10 minutos sin hacer ningún tipo de ejercicio. Totalmente tranquilo. Bueno, se lo sienta, se le administra la droga reactiva, se espera un tiempo y se adquieren las imágenes. El mismo día se puede hacer las dos cosas, o sea, se empieza por el reposo, se inyecta y se adquieren las imágenes. Se espera un par de horas entre el reposo y el esfuerzo para que la droga reactiva del reposo tenga un decaimiento reactivo y se elimine en gran parte del organismo y después, como no se va a eliminar todo, se le administra el doble de dosis en el ejercicio para tapar lo que sucedió en el reposo. Entonces siempre van a tener dos sets de imágenes, una imagen
del corazón, de lo que pasó en el ejercicio y de lo que pasó en el reposo. La droga tiene la capacidad de, cuando entra en el miocardio, le toma 1 minuto solamente llegar al miocardio. Entonces, lo que van a visualizar 15 minutos después en la imagen es lo que pasó durante el ejercicio, porque ya se fijó en 1 minuto. La droga se fijó en 1 minuto. Y después lo que ven acá es lo que pasó durante el máximo esfuerzo. Lo mismo va a pasar acá. Lo que van a ver en la imagen es lo que pasó, ¿sí?, cuando le administraron la droga en reposo. Entonces, de esta forma yo tengo un mapa de la irrigación del miocardio en las dos condiciones. Esta es la dobutamina, donde se va haciendo esta administración por bomba cada 5 minutos según el protocolo que está en este libro. Se administra cuando en realidad la dobutamina, a diferencia del dipiriamor y la adenosina, es más parecida al ejercicio. Entonces se administra cuando se llega a la frecuencia máxima teórica, o cuando el cardiólogo lo diga, digamos, cuando tiene más parecido al ejercicio en ese sentido. Ahí se administra la droga reactiva. Y bueno, se espera unos minutos y se adquiere la imagen. Y esto se va a comparar de vuelta contra la imagen en reposo. Se puede hacer en el mismo día o en otro día. Con el dipiriamol y la adenosina, uno no administra cuando el paciente tiene la máxima frecuencia o la máxima doble producto entre la frecuencia y la presión arterial, sino que administra toda la droga durante los 4 minutos, porque va por kilo peso, y espera entre 2 a 4 minutos y inyecta la droga reactiva. Y después adquiere las imágenes. Y después hace el reposo. Entonces, estas son las imágenes que se van a obtener por medicina nuclear. Van a ser imágenes tridimensionales, tomográficas, que van indicando esto. O sea, este es el eje corto, este es el eje largo, se llama vertical, y este es el horizontal. Pero son secciones del ventrículo izquierdo. Fíjense, este es el ventrículo izquierdo que va de la punta al ápex. Este es el ventrículo izquierdo que va de parasagital a parasagital, y este es el ventrículo izquierdo que va a ir de inferior a superior. Esto está visto de abajo a arriba. Bueno, este es como el equipo se va a posicionar. Y esto es cómo se va a interpretar. O sea, este es el ventrículo izquierdo seccionado. Y en cada sección, cada partecita del tejido está irrigada por una arteria coronaria. Entonces los cardiólogos usan este esquema. Y cuando uno ve, por ejemplo, esta imagen, ve de la punta hacia la base, cada una de estas partes está irrigada por una rama de las arterias coronarias. Entonces, esta parte está irrigada por la descendente anterior, esta por la coronaria derecha y está por la rama de la circunfleja de la coronaria izquierda. Y así sucesivamente. De modo tal que cuando uno tenga las imágenes, acá compara las imágenes tomográficas en las dos condiciones, en el esfuerzo y en el reposo. Y entonces lo que importa acá es justamente la comparación. Lo que uno esperaría en forma normal, es que la pared del miocardio, tanto en esfuerzo como en reposo, esté totalmente llena. Y eso significa que esté brillante. Que esté brillante quiere decir que está bien irrigada. Si hay alguna discontinuidad, quiere decir que no está bien irrigada. Acá, por ejemplo, hay como una discontinuidad para el reposo. Si la discontinuidad está, o sea, la falta de captación de ese radiofármaco, se presenta en el reposo y en el esfuerzo, quiere decir que esa parte seguramente hubo un infarto, porque si ya en reposo hay problemas de irrigación, quiere decir que ya está muerta esa parte. Pero tiene que aparecer en los dos estudios. Si no aparece en los dos estudios, si aparece solamente en el reposo, puede ser por otra causa, que no es una causa patológica, sino una causa técnica. Si en el reposo está totalmente normal, es decir, está totalmente llena las paredes, pero en el esfuerzo le falta captación en alguna de las paredes, eso quiere decir
muy posiblemente haya una isquemia, porque quiere decir que en el reposo se irrigó bien, pero en el estrés las coronarias no pudieron irrigar en forma suficiente al tejido miocárdico. Que lo vamos a visualizar acá en este ejemplo, que es un poco complejo, pero para que se den cuenta. Lo de arriba es el estudio con el estrés y lo de abajo es el estudio con el reposo. Entonces, cuando aparece en los dos estudios la misma lesión, la misma falta de irrigación, quiere decir que un infarto, seguramente es debido a un infarto, porque ya en el reposo no está irrigado, entonces, y bueno, en el esfuerzo con más razón, no hubo cambios, entonces es un infarto, es una zona muerta del tejido. Por eso no va a haber irrigación, no va a haber captación del radiofármaco, porque el radiofármaco indica, no está indicando que también está irrigada el miocardio. Cuando la falta de irrigación aparece solamente en el estrés y en el mismo corte, ¿sí? En la misma parte, en el reposo, está irrigado, quiere decir que hay isquemia, quiere decir que las coronarias pudieron irrigar, la cantidad de flujo coronario fue suficiente para irrigar cuando el paciente estaba tranquilito sin hacer ningún esfuerzo, pero no fue suficiente para cuando se lo esforzó. Y para eso es la ergometría. La ergometría es para detectar esto, cuando hay isquemia. Eso es lo que nos interesa detectar. Para eso se le esfuerza al paciente. Y para eso se le inyecta el radiofármaco en el máximo esfuerzo. Para detectar esa zona que no logra la coronaria irrigar en forma suficiente. Y después puede haber zonas infartadas, pero lo que nos interesa es ver si alrededor de esas zonas infartadas hay una zona también isquémica. Entonces, cuando en el esfuerzo es mayor el defecto que en el reposo, o sea, hacer infarto se va a ver tanto en reposo como en esfuerzo, pero en el esfuerzo es peor, porque fíjense que acá se ve en el reposo, pero en el esfuerzo se ve en más cortes, acá mejora un poquito. Quiere decir que además de haber un infarto, hay una isquemia. Hay el tejido alrededor de esa zona infartada está isquémico, y eso es importante porque puede significar que después ese infarto se puede agrandar. Y esto es una típica imagen de infarto, pero no es infarto que pasó cuando ustedes le estaban haciendo el estudio. No, es un infarto viejo. Es el típico paciente que ya tuvo infartos, tiene ese historial de infartos y se hace este estudio para un seguimiento. Entonces, obviamente, como tiene una parte del tejido muerto, no va a haber irrigación ni en el estrés ni en el reposo. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Eh? Sí, profe. Bueno, entonces para eso hacemos la ergometría, ¿sí? Entonces, como toda prueba médica, ya sea de ergometría o sean pruebas de imágenes, siempre vamos a usar términos como sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y la precisión diagnóstica. O sea, todas las pruebas en medicina se pueden cuantificar desde este punto de vista y es bueno conocerlas, conocer esto. O sea, la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba diagnóstica, no importa cuál sea, puede ser una radiografía o puede ser una ergometría, puede ser un electrocardiograma, y la capacidad que tiene de detectar algo anormal, ¿sí? Pero la especificidad es que eso que es anormal es justamente lo que estoy buscando, ¿sí? O sea, por ejemplo, una radiografía es muy sensible en detectar un problema con el hueso, pero la especificidad es que me diga realmente qué problema es, o sea, ¿es fractura? ¿Es un quiste? ¿Es otra cosa? ¿Entienden? ¿Es un golpe? Bueno, esa es la especificidad. Entonces, de ahí, una vez que podemos obtener estos valores, tenemos el valor predictivo negativo o positivo, ¿sí?
y de ahí sale la precisión diagnóstica de cada prueba. Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto terminaríamos el temario. Recuerde que el TP como máximo se puede entregar hasta la semana que viene, porque ya de hecho, medio que estamos, ya se deberían estar entregando ya las notas, pero bueno, no importa porque esto va directamente a nota final, así que los puede aguantar hasta el viernes que viene. Si tienen alguna duda o pregunta que me quieran hacer, o si no, me pueden escribir. No, con respecto al TP, o sea, con la Sí. formulación, ¿lo mandamos en un documento como PDF a su mail? Sí. Mándenme por mail y entonces ya en la semana los voy ya corrigiendo, haciendo la devolución. Si alguno no puede, bueno, veremos cómo se puede entregar, pero hasta el viernes máximo, ¿sí? Dale, perfecto, profe, muchas gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Chao, profe.